Listo, nosotros habíamos quedado aquí y íbamos a la segunda parte, que era nuestro modelo de casos de uso del negocio, ¿correcto? Esta segunda parte vamos a trabajar dos, nuestra organización del modelo de caso de uso y después nuestro diagrama general del caso de uso. Nuestra organización, obviamente, vamos a comenzar igual que lo anterior y vamos a empezar a diseñar nuestros distintos tipos de paquetes con los cuales vamos a trabajar. Ya cuando hablamos de sistemas, habíamos hablado en la clase anterior de análisis, cuando hablamos de análisis, estamos hablando, la segunda parte, cuando hablamos ya del sistema, estamos hablando que todos son clases, ¿correcto? Todos vamos a trabajar con clases y vamos a empezar a ordenarlos dentro de los paquetes. Entonces, genero dos paquetes con las partes principales. Una, una que van a ser nuestros actores. Aquí sí ya hablamos de actores. Aquí no hablamos de actores del negocio, no hablamos de trabajadores del negocio. Acá simplemente ya estos son actores, ¿no? Todos aquellos que van a interactuar netamente con el sistema, es decir, con el software. Y obviamente nuestros famosos casos de uso. Todos los grupos de actividades que van a realizar con respecto a cada uno. Al igual, generamos para cada uno de ellos, vamos a generar nuestro diagrama, ¿no?, de actividades. Le ponemos actores. A ver, acá podrían ser, a ver, podríamos ¿no?, actores arriba, ¿no? Hablo con actor. ¿Lo dice? Ah, ya, sí, menos mal que no hay. Actores, y aquí en casos de uso, colocamos casos de uso. Aquí sí tenemos que ver todas o todos aquellos roles en los cuales van a, de alguna u otra manera, interactúan con el sistema. No que trabajen dentro de la entidad, ojo, y eso sí tenemos que determinar, ¿no? Y eso nosotros lo podemos ver dentro de nuestra lectura, ¿no? Entonces, aquí de alguna u otra manera nos hablan qué cosa es lo que realizan y quiénes van a tener que trabajar, ¿no?, dentro del sistema. Si vemos, por ejemplo, la primera parte, servicio de consulta externa permite la atención especializada en los horarios. Cuando un paciente llega al área de consultorios y desea atenderse, es recibido por una anfitriona, quien le entregará un ticket de atención. Por ejemplo, nosotros podemos decir que este ticket de atención va a estar conectado dentro del sistema, van a ser tickets automáticos. Ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando que ya podemos trabajar con, ¿no? Podemos decir, no necesariamente es, ¿no? ¿Correcto? Y derivará al pool de recepcionistas para que saque su cita. Entonces, la recepcionista llamará al paciente según su ticket y luego generará la cita verificando previamente. O sea, ya estamos hablando de que la anfitriona y la recepcionista van a utilizar el sistema, ¿correcto? Porque la recepcionista va a verificar, va a empezar a mirar, ¿no? Para generar la cita, la recepcionista debe especificar los datos del paciente, especialidad, ¿no? Debe hablar y habla también del médico, ¿no?, que atenderá al paciente. ¿Correcto? Pero acá médico habla desde el punto de vista de información. Para ello consulta los datos del paciente, de la historia clínica y asigna el médico que el paciente solicita, realizando una no una búsqueda previa.
Internamente se genera una deuda por pagar cuyo concepto será el gasto de cita. Bueno, otra cosa, ¿no? La recepcionista le entregará la cita al paciente de forma que deberá acercarse a caja para cancelar. Y aquí también estamos hablando del cajero. ¿Correcto? Miren, ya vamos incrementando. Para cancelar la cita y solicitar su comprobante de pago. El cajero de consultorio generará el comprobante de pago, la búsqueda por pagar paciente, no obstante, el paciente podrá pagar cualquier tarjeta con crédito. Posteriormente, el paciente entregará la cita a la enfermera de piso. Ella entregará la cita al médico, quien lo llamará para atenderlo. ¿Correcto? Después de examinarlo, el médico registrará, eso quiere decir que el médico también va a interactuar con el sistema, ¿correcto? Obteniendo previamente el dato de la cita, ¿no? Al final el médico entregará su receta al paciente, quien acercará a farmacia, ¿correcto? Entonces, el técnico de farmacia solicitará la receta y registrará una orden de entrega de medicamentos. ¿Se dan cuenta? Entonces ya aquí estamos viendo todos aquellos que van a interactuar con el sistema. Ojo, estamos sabiendo todo lo que van a trabajar, porque ellos van a registrar ya en la computadora, mejor dicho, ¿no? ¿Correcto? Entonces aquí existe una serie de datos, igualito, tanto en la parte externa como en emergencia. ¿Correcto? Una orden de diariamente llegan pacientes a la clínica que son atendidos por una enfermera que genera una orden de atención. Eso quiere decir que la enfermera también va a cargar datos en el sistema, ¿correcto? Y acá nos dice todas las personas que llegan son atendidas, ¿correcto? Y se les apertura una historia clínica. Si no tienen una, se genera. ¿Correcto? Acá nos habla también que la enfermera especifica los datos del paciente, realiza la búsqueda, ¿correcto? E imprime la orden. Después de terminar la atención, la jefa de enfermeras registrará, eso quiere decir que la jefa de enfermeras también va a estar inmerso dentro de este sistema, ¿correcto? Entonces se dan cuenta que ya desde ahí estamos viendo quiénes son los que van a intervenir. Y por último, también nos habla, ¿no? Nos habla de el técnico en enfermería, el técnico en farmacia, perdón, y después nos habla que adicionalmente se está solicitando que el nuevo sistema pueda permitir al administrador, acá ya estamos hablando de un administrador, ¿correcto? Administrador de mantenimiento de cajero de los comprobantes, ¿no? Bueno, acá también está el cajero, nuevamente el administrador y el administrador, ¿correcto? Entonces estamos hablando de que existen, ¿no? Distintos tipos de administrador, ¿correcto? Entonces, una vez teniendo esto ya vamos a trabajar simplemente con este nuevo icono que es actor. Ya no vamos a buscar esto de colorcitos ni nada por el estilo. Simplemente vamos a trabajar con esto. ¿Cuántos actores he buscado? Vamos a ver. Están casi lo mismo que había colocado yo acá abajo dentro de mi solucionario. Aquí están, ¿no? La enfermera, jefe de enfermera, cajero, administrador. Y aquí sí entra el administrador del sistema, ¿no? Obviamente, ¿ya? Profesor, pero al administrador del sistema no se le menciona por ningún lado, es obvio, ¿no? Pero siempre tiene que haber algún encargado que se encargue de hacer la manipulación correspondiente a toda la data desde un punto de vista general, ¿no? Eso sí, tengan en cuenta que para todo sistema siempre va a haber un administrador del sistema, de un software, ¿correcto? Es el que tiene todo, es el que puede generar nuevas cuentas de usuario, etcétera, etcétera, ¿ya? Por si acaso. Es muy distinto al administrador de la empresa, ¿no? Porque el administrador de la empresa es el que se encarga de administrar toda, pues obviamente la empresa, ¿no? Y otra cosa es el administrador del software. Entonces aquí vamos a comenzar y obviamente que nos va a decir que ya existe enfermera,
Vamos a poner enfermera uno para que ya no haya un cruce con la parte de arriba con nuestros trabajadores del negocio. Vamos a colocarla también para enfermeras. Enfermeras, no. Puesto uno, ¿cómo lo estoy colocando? Ah, raya 1, ¿correcto? Ahí viene nuestro cajero. Acuérdense que este cajero ya es uno solo, ¿no? Porque cumple una función específica, ¿correcto? Sea el cajero de medicina externa, sea de consultorios externos, sea el cajero de farmacia o sea el cajero de emergencia, siempre van a realizar lo mismo. Su acción es cobrar, ¿correcto? Entonces ahí también ustedes van a ver sus funciones, ¿no? ¿Ya? Listo, por favor. Ya, correcto, ahora sí. Cajero, ya acuérdense que cumplen una misma función, ¿no? De ahí tenemos a quién más. Tenemos a la anfitriona, ¿correcto? A Chispa. Entonces vamos a cambiarle, ¿correcto? Tenemos a nuestra seccionista también, ¿correcto? Tenemos al médico, porque el médico también va a interactuar con el sistema. ¿Quién más? Tal técnico de farmacia, él va a generar la receta. Técnico de farmacia, a Chispa también ya. Hacia, y después va a estar nuestro administrador. No, ya la otra de todas maneras administrador uno, ¿correcto? Administrador uno. A ver quién me falta. Ya tengo el cajero, tengo el médico, recepcionista, al administrador del sistema. ¿Correcto? Y por herencia, todos estos, ¿a quién pertenecen? ¿Alguien me puede decir? Por herencia, todos estos actores contra el sistema, ¿cómo podrían llamarse? Actores, No, aparte de actores, todos son actores. Otro, no, trabajadores, profe. no. Para el sistema, para el sistema. Abro para el software. Varios. Exactamente,
Exactamente, ¿no? Entonces, por herencia, todos estos que vendrían a ser el usuario, ¿no? Entonces yo simplemente podría agarrar y decirle, este pertenece acá, así, ¿no? ¿Correcto? Por si acaso. Y así sucesivamente para cada uno de ellos, ¿ya? ¿Correcto? Por si acaso, ¿no? Entonces se le coloca ya para poder hacer la referencia, ¿no? Obviamente que en mi diagrama cada uno de ellos cumple una función específica con respecto al sistema, ¿no? Pero cuando hable de forma general yo voy a estar hablando de un usuario, ¿correcto? Por si acaso. Vamos grabando para no vaya a ser que se pierda. Ya está. Ahora sí viene la otra parte que es lo que nosotros tenemos que entender, que eso va de acuerdo a los requerimientos, a lo que nos piden. Y eso es la parte, ¿no? De ver qué cosa es lo que hace, ¿no? Cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos cuántos, digamos, de todo lo que nosotros hemos leído acá, cuántos, digamos, casos de uso o podemos englobarlo en bloques, ¿no? De el trabajo que se realiza acá. Por ejemplo, tenemos uno que nos habla que es la consulta externa. Nos habla mucho de consulta externa, nos habla mucho de lo que es el trabajo, por ejemplo, de emergencia, ¿correcto? Nos habla mucho de emergencia. Después, ¿qué más nos habla, no? Nos habla, ¿cómo se llama? Caja, nos habla de caja, ¿correcto? Y por ahí algunos paquetes de seguridad, ¿no? En las cuales nosotros vamos trabajando respecto a eso. Entonces, todas estas cosas, o sea, ya esto viene parte del análisis, ¿no? Yo debo empezar a separar, ¿no? Me habla de emergencia, ¿sí? Entonces, todo esto es un bloque completo, no solamente es un caso de uso, es cierta cantidad de casos de uso. Después me habla, ¿no? De atención, de consultas externas, y dentro de esto tiene un montón de casos de uso, como vamos a ir, ¿no? De ahí vamos a tener los requerimientos que te pide caja, ¿no? Requerimiento de administración de caja, ¿no? Y, por ejemplo, por ahí vamos a tener seguridad y algunos archivos que son reutilizables que siempre se vienen trabajando, ¿correcto? Ya esto es, de acuerdo a esto, vamos a especificar, por ejemplo, dentro de mi caso de uso, yo voy a insertar nuevamente estos paquetes que yo creo que podrían trabajarse, están siendo identificados. Uno de ellos es atención, ¿no? De consulta, consulta externa, ¿correcto? De ahí voy a tener otro paquete de atención de emergencia para separar, ¿no? Estos paquetes, dentro de cada estos paquetes van a estar todos los casos de uso, pero específicamente de lo que ellos van a realizar, ¿no? ¿Correcto? Atención de emergencias. Voy a tener un paquete que normalmente es de seguridad. ¿Por qué seguridad? Porque me dicen que de alguna u otra manera todos estos señores deben estar logueados, ¿correcto? ¿No? De alguna u otra forma todos estos señores deben estar logueados, ¿no? Se debe hacer el administrador del sistema debe empezar a crearle el password y el usuario a cada uno de ellos, ¿no? Obviamente, hacer el ingreso de cada uno de ellos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, normalmente a este paquete se le conoce como paquete de seguridad, ¿no? ¿Correcto? Esto ya es de por sí, ya ustedes deben saber trabajar bueno, trabajar no definir, ¿no? Ya por demás, esto está. Esto, la parte de arriba, la parte que ustedes ven aquí,
esto depende de mis casos de uso, o sea, de lo que yo voy trabajando. Pero en todo software necesariamente debe tener también sus casos de uso o un paquete de seguridad, necesariamente. ¿Correcto? Ya ese es algo primordial, ¿no? Porque sería ilógico desarrollar un software, un sistema, un aplicativo donde se maneje información delicada y que cualesquiera o cualquier persona pueda tener acceso a esta información. ¿Correcto? Entonces, se sobreentiende, y se los digo yo en estos momentos, de que existe, siempre van a tener para todo sistema que ustedes hagan, de aquí en adelante, cuando yo les diga háganme el diagrama, entonces ustedes necesariamente tienen que colocar mi paquete de seguridad o su paquete de seguridad, independientemente de lo que podamos ver arriba, ¿no? Facturación, pedido, clientes, de todas maneras existirá un paquete de seguridad. ¿Correcto? Listo. Adicionalmente de esto también tenemos otro paquete, ¿no? Con los cuales venimos trabajando, eh, por ejemplo, que son lo que nos piden para caja, ¿no? La administración de caja, ¿no? Administración de caja, porque si ustedes se dan cuenta, porque si ustedes se dan cuenta, dentro de nuestros pedidos nos piden, ¿no? Nos piden, por ejemplo, comprobantes de pago, nos piden mantenimiento de cajeros y asignación de los comprobantes, ¿no? Nos piden cierre de caja, ¿no? ¿Correcto? Apertura de caja, o sea, todo lo concerniente a caja, ¿correcto? Entonces, de alguna u otra manera, aquí existe también paquete exclusivamente para cada uno de estas cosas, ¿correcto? Entonces podríamos ser, ¿no? Aunque pues en vez de administración podríamos también, podríamos ponerle requerimientos, porque lo que ellos están haciendo son requerimientos, ¿no? Requerimientos, ¿no? De administración de caja. Ahí está, ¿correcto? Entonces, eso es lo que inicialmente a nosotros nos... Ahora, en toda, así como existe seguridad, también existe un paquete de reutilizables. ¿Qué cosa es un paquete de reutilizables, no? Por ejemplo, ¿no? Eh, digamos, si yo agarro y digo, porque todos estos son casos de uso, ¿correcto? No necesito empaquetar. Voy a salirme de esto para después poder entablar esto directamente. Por ejemplo, lo voy a dar con otro ejemplo, esto de aquí. Yo para matricular a un alumno, o sea, para no matricular, vamos a hablar desde el punto de vista de una actualización de matrícula, lo que ustedes hacen. Vamos a suponer que existe un sistema. Para poder yo darte, actualizar tu matrícula, tú debes estar registrado dentro de mi tabla alumno o estudiante, ¿sí o no? Entonces, no, yo digo, quiero matricular o quiero actualizar su matrícula, lo primero que hago es consultar. Este es un include, ¿correcto? Así, listo. Acá mi caso de uso, consultar alumno. Perfecto. Este es en un caso de uso. Acá está mi paquete. Tengo otro paquete de notas, por ejemplo. Acá está mi caso de uso notas. Pero para cargar una nota, ¿qué es lo que debo hacer? Debo consultar, esto también es un include, ¿correcto? ¿A quién debo consultar? Debo consultar si el alumno está matriculado o no, si el alumno existe o no. De repente por acá tengo otro paquete, ¿no? ¿Correcto? Donde me dicen entrega de certificados de estudios, por ejemplo, o boleta de notas.
¿sí? Entonces yo tengo mi caso de uso acá, boleta de notas. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Para yo emitir la boleta de notas, ¿qué es lo que debo hacer? Debo consultar si es que el alumno existe o no. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a cambiarle de color, perdón, y este procedimiento que ustedes ven acá es lo mismo, que son utilizados en distintos casos de uso. Entonces, para no estar duplicando los casos de uso en cada uno de estos paquetes, a esto se le conoce como casos de uso reutilizable, ¿correcto? Ya, ustedes más adelante se van a dar cuenta, pero esa es la idea. Entonces, dentro de repente, ¿no? Dentro de consulta externa, por ejemplo, me dicen que debo generar una historia clínica. Yo debo consultar la historia clínica. En emergencia también me dice, ¿no? Consulto la historia clínica del paciente y si no la tiene, la creo. O sea, estoy haciendo la utilización, digamos, de un caso de uso repetidamente. Para generar una cita, yo tengo que consultar la historia clínica porque cada cita está relacionado a una historia clínica y así sucesivamente. Entonces, de ahí estamos viendo que ese caso de uso puede ser utilizado por los distintos tipos de paquetes que puede existir, ¿no? Un momento, por favor. Listo, continuamos. Ahora sí, disculpen. A veces los marcianos llegan y uno tiene que estar atendiendo. Ya, correcto. Entonces, esta, digamos, es una de las formas que se utiliza para poder trabajar, ¿ya? ¿Correcto? Siempre con lo que son los reutilizables y la seguridad. Esto sí es obligatorio. Esto sí es obligatorio. Y con lo que respecta a esto de aquí, tiene que ver mucho con el tipo de proyecto con el cual estamos utilizando, pues, ¿no? Tantos bloques, tantas cosas que ustedes van a trabajar. Perfecto. Entonces tenemos
un paquete de atención de emergencia, tenemos un paquete de atención de consultas externas, tenemos un paquete de caso de requerimiento de administración de caso, de caja, perdón, y tenemos un paquete de seguridad. Entonces, en cada uno de ellos vamos a empezar, disculpe, me da una hipera, nos vamos a atención de emergencia, comenzamos con emergencia, vamos a generar nuestro diagrama de casos de uso para poder cargar ahí todos nuestros diagramas de casos de uso. A este vamos a ponerle, a ver, para hacerlo específico le ponemos, perdón, diagrama de casos de uso de emergencia, simplemente para especificar. Entonces, de acuerdo a lo especificado, ¿correcto? Entonces, nos dice acá, entonces aquí nosotros debemos llegar a nuestro texto y acá debemos entender, empezamos nosotros a hacer el análisis, ¿no? Acá nos habla de lo que es este departamento de emergencia, que brinda servicio médico a personas de forma súbita o violenta, ¿correcto? Que ponen en riesgo su vida, que pueden dejar secuelas, ¿no? Diariamente llegan pacientes, nos dan, ¿no? Y que son atendidos por una enfermera. Entonces estamos hablando que aquí el caso de uso comienza, ¿no? O sea, la enfermera de alguna u otra manera es la que genera una orden de atención de emergencia, ¿no? Por si acaso, o sea, ella genera una orden de atención, ¿sí? Entonces, miren aquí, generamos nuestro caso de uso y a este caso de uso le vamos a colocar, digamos, generar, ¿no? Orden de atención, ¿correcto? Porque aquí ya estamos hablando del sistema, ¿correcto? Eso es lo que yo quiero que me entiendan. Ya dentro del sistema, ¿no? Este caso de uso va a tener una serie de actividades, ¿no? Se va a conectar con la base de datos, va a preguntarle, va a dar un orden consecutivo, etcétera, 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 ¿correcto? Entonces ya estamos hablando de que existe una cierta cantidad. Genera, dice, ¿no? La enfermera genera una orden de atención de emergencia. Todas las personas que llegan son atendidas por tratarse de una emergencia y se les apertura una historia clínica. Ojo, ¿correcto? Y se les apertura una historia. Si es que no tienen una historia clínica, ¿no? Entonces, aquí ya me está hablando de que si no tiene una historia clínica, yo se la creo. Pero si ya tiene, ¿qué cosa es lo que he hecho? Hecho es buscar una historia clínica. Primero la busco, ¿correcto? Entonces tengo otro caso de uso que es buscar historia. No, pero cada uno este es como historia. Ay. Así como hay la opción de buscar la historia clínica, también si no existe, ¿qué es lo que hago? Hago la opción de generar, ¿no? Pero en este caso ya sale de nuestra opción y vamos a ponerle como mantener historia clínica, ¿correcto? Es decir, aquí voy a editar, voy a generar la historia clínica, voy a actualizar la historia clínica o voy a eliminar o darle de baja a la historia clínica, ¿correcto? ¿Qué más nos está pidiendo acá? Para generar una orden de atención, la enfermera debe especificar los datos del paciente y realizar, ojo acá, una búsqueda para asignar el médico que se encuentra disponible.
¿Eso qué significa? Que va a buscar a un médico. Ajá. Entonces también estamos colocando, ¿correcto? Buscar médico. Son acciones ya dentro del sistema, ¿no? Entonces va a realizar una cierta cantidad de acciones para buscar al médico. Por eso es que se le conoce como un caso de uso, ¿no? Ya dentro del sistema. Ingresará a la tabla de médico, lo buscará por nombre, lo buscará por DNI, lo buscará por, no sé, por especialidad, etcétera, ¿no? Pero la idea es que va a buscar al médico, ¿no? ¿Qué más? Que se encuentre disponible. Luego imprime la orden de atención, ¿no? Listo. Después de terminada la atención, la jefa de enfermeras, allá que hablamos de ya de otro actor, pero está dentro del paquete porque sigue estando en emergencia, atención de emergencia, registrará, ¿correcto? Un estado de cuenta por pagar. Ajá. Entonces, aquí también comenzamos y colocamos, digamos, estado de cuentas por pagar. Ahí está. Porque ya se va a encargar de registrar, ¿no? ¿No? De pagar todos los gastos de la orden de atención, ¿correcto? Ahora, pero para poder registrar estas cuentas, lo que tiene que hacer ella, ¿qué es? Buscar que la orden de atención exista, ¿correcto? La orden ¿no? Realizando la consulta, acá está, realizando la consulta previa por orden de atención. O sea, va a consultar, imagínense, consultar, acuérdense, miren, todos los casos de uso que van saliendo, consultar, ¿correcto? Orden de atención, orden de atención. Aquí lo genera, pero aquí lo consulta, ¿correcto? Caso, eso es lo que hace la enfermera. La jefa, perdón, la jefa de enfermeras, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hace? Ah, lo que ella hace, perdón, aquí está, claro. A ver, consulta, ajá, pero para consultar, obviamente, ajá, pero para que ella pueda buscar, tiene que haber una consulta, ¿no? Ella consulta las órdenes de atención, ¿ya? Ella consulta, está bien, ella consulta las órdenes de atención, una consulta previa por orden de atención. Pero para hacer esta consulta, ella tiene que haber buscado, ¿correcto? ¿Ya? Una cosa es consultar, ¿correcto? El estado de, por ejemplo, la chica genera el estado de cuentas por pagar, pero debe buscar, ¿no? Debe buscar la orden de atención. Aparte de ella consulta, pero para consultar una orden de atención, tiene que buscar una orden de atención. Entonces acá le colocamos buscar atención. ¿Correcto? Listo. Hasta ahí tenemos una cierta parte. ¿Qué más nos dice? Después de terminar la jefa, el paciente ya, se genera una deuda por pagar cuyo concepto será gastos de emergencia. ¿Correcto? El paciente deberá ir a caja a cancelar
el estado de la cuenta, ¿correcto? Y solicitará su comprobante de pago correspondiente. Acá está hablando de procesos verbales. El cajero de emergencia generará el comprobante de pago. Acá ya estamos hablando de comprobante de pago, generar. Entonces, vamos a insertar otro caso de uso, ¿no? Y va a ser generar, generar comprobante de pago. ¿Listo? Aquí está. A ver, realizando la búsqueda de deudas por pagar, ¿correcto? Deudas por pagar por paciente. Entonces también va a ser una búsqueda, buscar deuda por paciente. Buscar por- ¿Correcto? El paciente puede realizar el pago con cualquier tarjeta de crédito o débito. Adicionalmente, la jefa de enfermeras deberá contar con una opción de consulta detallada de orden de atención. Para ello, previamente consultará las órdenes de atención. Pregunto, entonces aquí yo puedo decir, ¿no? El pago no lo realiza por el sistema porque el pago lo está haciendo de otra forma, ¿correcto? Entonces, eso no influye en estos momentos en mi sistema. Ahí yo tengo, ¿no? Mis casos de uso, de atención, ¿correcto? Aquí están todos mis casos de uso detallados. Ahora, ¿cómo puedo yo empezar a generar mi propio diagrama, ¿correcto? Dentro de este caso de uso. Ya una vez que he identificado todos mis casos de uso, vamos a grabarlo para que no se pierda. Inicia. Regresamos nuevamente. Nos dice, ya. Diariamente llegan pacientes a la clínica que son atendidos por una enfermera que genera la orden de atención. Entonces arrastramos acá, ahí mismo, acá está, la enfermera, está, ¿no? Aquí está la enfermera. No, vamos a generar otro caso de uso para que no esté aquí, porque si vamos a hacer muchas bolas. Lo elimino. Vamos a generar mi caso de uso dentro de este caso de uso, dentro de la atención de emergencias. Vamos a colocar aquí, vamos a ponerle diagrama de caso de uso, correcto, de emergencia. Ahora sí. Jalo la enfermera, que es la que va a trabajar, ¿no? Y ya que lo que hace, nos dice que genera la orden de atención. Generar orden de atención. Aquí está, ¿correcto? Genera mi orden de atención. Pero para generar mi orden de atención, ¿qué es lo primero que hace? Busca la historia clínica. Ah, está buscar historia, ¿no? Pero la historia clínica es de tipo, una dependencia de tipo include, ¿no? ¿Correcto? Porque de todas maneras siempre va a revisar, ¿ya? De revisar necesariamente. Entonces voy a buscar mi estereotipo y vamos, lo aplico, acepto. Ahí está. Puedo agrandarlo, puedo achicar, no sé, ya manejarlo. ¿Correcto? ¿Qué más nos dice? A ver, seguimos.
por tratarse de una emergencia, si no tiene una historia clínica, ¿no? Para generar la orden de atención, la enfermedad debe especificar los datos del paciente ya. Y les apertura una historia clínica si es que no tiene, ¿correcto? Entonces, aquí nos vamos a ver lo que es mantenimiento o mantener la historia clínica, mantener la historia clínica, ¿no? Ahora, pregunto, ¿este mantener historia clínica es de tipo include o extend? ¿Cómo creen ustedes? Ese me olvidé de hacerle las preguntas acá arriba. A ver, mantener historia clínica con respecto a generar una orden es de tipo include o de tipo extend. ¿Qué creen ustedes? ¿Están o no están? A ver, de tipo include me dice Cristóbal. A ver, Gerardo, ¿qué dice el resto? Ah, Joseph también me dice include. A ver, por favor, con esto solamente hay pocos que hace el resto. Necesito opiniones, ¿ah? A ver, cuando ustedes referencien, acuérdense cuando referencien un include con un extend, ¿no? Con un include. Include significa que necesariamente debo realizar esto, ¿correcto? Entonces, para generar una orden de atención, de todas maneras yo debo buscar si tiene historia clínica. Si tiene historia clínica, obviamente continúo con mi proceso. Pero si no tiene historia clínica, yo debo generar una historia clínica. Yo pregunto, ¿para todos los casos yo voy a generar una orden? No, ¿correcto? No voy a generar una orden. ¿Ya? Eso lo voy a hacer siempre y cuando no exista la historia clínica. Entonces es de tipo extend, acuérdense. Cuando algo no es continuo, ¿no? Es de tipo extend, porque me habla de generar, en caso no lo tuviese. Pero yo sí necesariamente debo buscar la historia clínica, necesariamente, ¿correcto? Entonces aquí, ¿no? Yo agarro y le pongo, perdón, aquí mi estereotipo es de tipo este. Y aquí está. ¿Estamos? Entonces aquí ya tenemos nuestra. ¿Qué más? ¿No? Nos dice, para generar una orden de atención, la enfermera debe especificar los datos del paciente y realizar una búsqueda del médico. Ajá. Entonces aquí también debo tener buscar médico. ¿Correcto? Y buscar médico es de tipo include o de tipo extend. Es de tipo include porque necesariamente, exactamente, necesariamente yo debo buscar al médico, porque si no busco al médico, obviamente no puede atenderse mi paciente, ¿no? ¿Correcto? Y ahí está, por ejemplo, ¿no? Imagínense. Nosotros podemos decir, miren, ¿ah? ¿Cuál es nuestro caso de uso principal? Es esto.
generar orden de atención. Este generar orden de atención pertenece directamente a emergencia. Pero para yo poder de alguna u otra manera satisfacer digamos, este caso de uso, yo necesito de estos otros casos de uso, ¿correcto? Que están fuera de esto. Y estos, por ejemplo, en algún momento lo utilizo en otro lado. Por eso que a esto se les conoce como reutilización, ¿no? Estos son los casos de uso para ser reutilizables en otro lado, ¿correcto? ¿Ya? Por si acaso. Para poder satisfacer mi orden de atención, yo necesito utilizar este caso de uso que está fuera de esto, necesito utilizar este caso de uso que está en otro lado. Por ejemplo, va a haber un mantener médico, ¿no? En las cuales yo voy a crear, voy a modificar o actualizar, ¿no? Voy a consultar y voy a borrar, ¿no? ¿Correcto? Pues está fuera de. Listo. Eso es lo que hace la enfermera. Ahora, ¿qué hace la jefa de enfermeras? Porque todo eso está dentro del paquete de atención de emergencia. ¿Qué hace la jefa de enfermera? Está mi jefa de enfermera. ¿Qué hace la jefa de enfermera? Ella nos dice que qué cosa es lo que genera ella. La jefa de enfermera registrará un estado de cuenta por pagar después de tener un estado de cuentas por pagar. ¿Correcto? Entonces ella va a generar, hablamos, ¿dónde está? Generar, estado de cuentas por pagar. ¿Correcto? Aquí está. Esa es la acción principal, ¿no? Este es el caso de uso general, ¿correcto? Ella genera el estado y consulta la orden de almacén, perdón, la orden de atención, ¿no? Y ella consulta la orden de atención. Pero para consultar la orden de atención y para generar el estado de cuenta, lo que ella tiene que hacer es buscar, ¿correcto? Lo que busca es ¿dónde está? ¿Dónde lo colocamos? Buscar orden de atención. Buscar orden de atención, ¿correcto? Entonces, ella busca la orden de atención para generar mi estado de cuenta. Pero adicionalmente, cuando ella consulta la orden de atención, hace una búsqueda, ¿no? Entonces, la idea de esto es separar para que no vaya esto directamente hacia este lado, ¿no? Se genera un caso de uso de órdenes, ¿no? De búsqueda de órdenes de atención. Y obviamente, como esto es necesario, necesita, cada vez que ella quiere generar sus cuentas por pagar, este estereotipo es de tipo igualito el siguiente. Listo. Hasta ahí está nuestra opción. Pero todavía nos falta alguien más dentro de este caso de uso. Dentro de este caso de uso, yo voy a generar a quién? A mi cajero, porque el cajero también está dentro, ¿no? El cajero de emergencia, dice, ¿no? Que en realidad es un cajero, ¿correcto? ¿Qué es lo que hace el cajero? Genera el comprobante pago. Genera mi comprobante de pago. El cajero ha generado el comprobante de pago. Pero para generar el comprobante de pago, nos dice que qué es lo que hace este cajero para generar el comprobante de pago. Va a buscar la deuda por paciente. Aquí está mi deuda por paciente. Y esta deuda paciente, también como es una búsqueda, va a ser de tipo exten, ¿no? Perdón, disculpen, ¿correcto? Porque para poder generar el comprobante de pago, él necesita hacer una búsqueda obligatoria
¿correcto? Entonces, aquí estamos hablando, miren, aquí está nuestro paquete que le corresponde a, digamos, este, a nuestro caso de uso de atención de emergencia, ¿no? Al paquete de atención de emergencia. Este es el caso de uso general. Así es como se va a trabajar. Cada uno de ellos tiene una lógica distinta, ¿no? Entonces tiene acciones completamente distintas, ¿no? Esta es la forma como vamos ya trabajando la parte del sistema, ¿correcto? Ahora, siempre es bueno, digamos, nos recomiendan, así nos dicen, nos recomiendan que cuando trabajemos estos tipos de paquete, le cambiemos un color específico para identificar. Nos recomiendan porque es una forma, ¿cómo les puedo decir? Es un clásico, ¿no? No está determinado en ningún sitio, pero siempre nos recomiendan, ¿no? Pónganle un color específico a todos los casos de uso que pertenecen a este paquete. ¿Qué pertenece a este paquete? Generar la orden de atención, generar el comprobante de pago, el estado de cuentas por pagar y las consultas, ¿no?, de orden de atención. Estos cuatro casos de uso pertenecen exclusivamente a lo que es el paquete atención de emergencias. Y esta es la cuestión. A ver, formato. Ah, ya, formato, sí. Color. Vamos a ponerle, a ver, acá. Así. ¿Correcto? Nuevamente, seleccionamos, clic derecho, vamos a Format, y dentro de Format a Fill Color, ¿no? El llenado del color. Y le colocamos el que corresponde. Aceptar. Al siguiente, para identificar igualito, o podemos seleccionar en conjunto, ahí vamos a ver si sale, sí, a ver, con control, obviamente, Format, Fill Color, amarillo, aceptar. Y ahí están los dos. ¿Estamos? Entonces, aquí hemos identificado nuestros casos de uso exclusivamente para atención de emergencia. Ahora tenemos nuestros distintos tipos, ¿correcto?, de casos de uso, pero que vendrían a ser los reutilizables, ¿no? Como esto vamos a tener varios, vamos a estandarizar un color, también igualito. ¿Qué color le ponemos a este? A ver, vamos a ponerle un plomito. ¿Ya? Entonces, este último de acá. Y ahí está. Todos los reutilizables van a trabajar de esta. ¿Estamos? Entonces, aquí tenemos, miren, ¿ah? Y lo que debería haberse hecho es que dentro de lo que son reutilizables, ¿no? Lo grabamos, ¿correcto? Vamos a ver si me permite dentro de reutilizables, porque la idea era generar dentro de reutilizables. Aquí deberíamos haber colocado los casos de uso que les acá. Voy a generar era casos de uso, ¿no?, reutilizables, ¿correcto? Aquí era donde deberían estar. Vamos a ver si me permite, ¿ya? Dar deuda por paciente. Sí, pero me lo jala, exporta. A ver, vamos a ver si me permite cortar. No me permite cortarlo. Yo cometí mi primera gran burrada. ¿Ya? A ver, vamos a trabajar esto así, por favor. Estos casos que están acá, voy a borrarlos. Buscar, 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 buscar.
¿Cuántos eran? A ver, ¿cuántos eran? So, ¿por qué no lo jala el diagrama de uso hacia abajo y solamente lo cambia el nombre? No, no ¿Para se qué sirve? puede. No se puede porque se crea un enlace automáticamente. Ok, Se crea un, profesor. sí, Ya se lo crea un entendí. enlace. Ese ha sido mi error, pucha máquina ya. Pero ahorita vamos a mejorarlo, ¿ya? Buscar, 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 mantener, buscar deuda. Uno, dos, tres, cuatro, son cinco, ¿no? Cinco, perfecto. ¿Ya? Entonces, buscar uno, buscar dos, buscar tres, buscar cuatro y mantener. Si yo lo copio, miren, si control X se desaparece, yo lo llevo a reutilizables, lo pego, correcto, automáticamente genera, si ustedes se dan cuenta, genera un enlace y no debería generar enlace. Por eso es que no lo quiero trabajar así, ¿correcto? ¿Ya? Entonces yo voy a hacer esto. Necesariamente tengo que eliminarlo de acá. Listo, ¿correcto? Y en reutilizables, acá debería generar todos estos. ¿Ya? Eran cinco, ¿no? Cuatro. 5, profesor. Ya, listo. Acá. Uno era buscar historia clínica, ¿correcto? Este de acá era buscar médico. Aquí era mantener historia clínica, ¿correcto? ¿No? Mantenemos historia clínica. Otro era buscar deuda por paciente, más no me equivoco. Por, ¿sí? Y el otro era orden de atención, así es. Buscar orden de atención, ¿correcto? Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambiar su formato, omito y ya está. ¿Correcto? Ahora sí, ya tenemos los reutilizables y ahora sí nos vamos al diagrama de casos de uso de emergencia y aquí sí arrastramos, ¿no? Aquí debería haber sido así, ¿correcto? ¿Ya? Buscar nuestra historia clínica, ahora sí lo arrastro acá, porque este es desde afuera, ¿no? De otro lado, ¿correcto? ¿Qué más buscamos aquí? Era buscar médico, ¿correcto? Y el siguiente era mantener la historia clínica, ¿correcto? Entonces, esto era de tipo include, esto también era de tipo include, pero este era de tipo exte. Trabajar los dos también. Ah, no, no me permite. Tipo, corrector, include, acá, aquí. Estereotipo de tipo exte, ¿correcto? Vamos a colocar un poquito acá, agrandarlo si como lo quieran colocar. ¿Sí? Ahora, para la jefa de enfermeras era buscar la orden de atención, porque era por ¿no? Buscar orden de atención, y está.
Estos dos eran de tipo y aceptamos y era de tipo listo. Y en general comprobante de pago solamente teníamos uno que era buscar deuda por paciente. Aquí estaba que también era de tipo porque necesariamente tiene que buscar para poder. Listo, marcamos, vamos a format, fill color, vamos el color. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, una forma de, ¿no? Y acá, obviamente, nos permite conocer de que está siendo reutilizado, ¿no? Son opciones que son siendo reutilizados de otro lado. Lo grabamos y esta era la opción, ¿correcto? Ya discúlpenme este exabrupto que he cometido de repente por hacerlo rápido. Sé que ya algunos se están durmiendo, no sé si estarán. ¿Están todos? A ver, paso lista, a ver, comiencen. Vamos a ver quién se demora. El último, ¿ah? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 11, 12, 13, son 18, ¿ah? Menos 1, 17. Van 13, ¿dónde están los otros 5? Es que van dormidos, profe. Por eso le digo, ¿no? 13, 14. Regresen, corran rápido, apaguen el televisor y vengan. Ya listo, si tiene problemas, la clase está siendo grabada, no se preocupen, ¿correcto? Pero de todas maneras, una cosa es mirar la clase y otra cosa es cuando te lo explican, creo, ¿no? ¿Sí? Listo, continuamos, ¿ya? Para acabar esta primera parte y el resto lo hacemos ya el día martes, ¿correcto? Listo, ya hemos generado nuestra primera parte. Atención de emergencias. Ahora nos vamos a ir al paquete de consulta externa. ¿Correcto? Miren, al paquete de consulta externa. Ya esto lo cerramos. Cierro esto y me voy a consulta externa, igualito, generar caso de uso, y va a ser esta de consulta externa. ¿Correcto? Y después, ¿qué más voy a hacer? Un diagrama de caso de uso de consulta. Nuestra consulta externa, ¿está? Nuestra consulta externa, ¿qué casos de uso vamos a tener? Directamente con ellos, ¿no? Estamos acá. Servicio de consulta permite la atención médica, cuando llega al área de consulta recibe por una persona, ¿quién genera, ¿no? Le entregará un ticket. Bueno, al entregar un ticket, obviamente está haciendo una generación de ticket, ¿correcto? Entonces aquí, y eso pertenece necesariamente porque eso es propio de esta consulta externa, ¿no? Generar ticket, ¿correcto? Listo, y la deriva al pool de recepcionista para que saque su cita. La recepcionista llamará al paciente según su ticket y luego le generará la cita, ¿correcto? Entonces, acá estamos hablando de generar, generar cita, ¿correcto? Lo que dice que es generar.
¿no? A ver, llamará al paciente y luego generará, verificando previamente si el paciente ya cuenta con una historia clínica. Miren, ve, estamos hablando de consultar historia clínica. Y consulta de historia clínica ya lo tenemos en reutilizable, ¿no? Consulta o busca historia clínica, ¿correcto? Ya, por si acaso. Entonces también lo tenemos ahí. Entonces, pero no lo vamos a colocar, no pertenece a este caso de uso. ¿Qué más nos dice, no? Eh, ¿Correcto? Consulta la historia clínica y después tiene que ver, consulta y el médico, ¿no? O sea, también va a ser una consulta del médico para darle, obviamente, la cita que le corresponde, ¿correcto? Busca al médico. Y obviamente, va a hacer una actualización de la historia clínica, ¿correcto? Porque va a registrar la cita dentro de su historia clínica. Ajá, ya estamos hablando, imagínense, de casos de uso. Perfecto. ¿Qué más nos dice? Nos habla de que el médico, a ver, internamente generará una deuda, a ver dónde está. El médico, ¿dónde está el médico? La apertura, atender, para ello, consulta de los temas. Correcto. La cita internamente se generará una orden de pago. La recepcionista entregará la cita al paciente, acercará caja para cancelar y solicitar su comprobante de pago. Ajá. Entonces me dice, ¿no? La recepcionista entregará la cita correcto al paciente e informa que deberá acercarse a caja para cancelar y solicitar su comprobante de pago. Acá estamos usando comprobante de pago, pero, ojo, de otro, ¿no? Que ya está listo, ¿no? Entonces, imagínense, acá estamos generando un comprobante de pago, ¿no? ¿No? Entonces, también dar comprobante de pago, ¿no? De cancelar. Aquí, como ya existe ese caso de uso, esto lo tenemos también aquí en emergencia. A ver, en emergencia generar comprobante de pago. Así es. Entonces, este comprobante de pago es único, no debería estar dentro, ¿no? Dentro, por ejemplo, esto podría estar dentro de lo que es cajero, ¿no? ¿Correcto? Porque esa es una de las funciones del cajero, ¿ya? Pero vamos a colocarlo aquí y después lo vamos a adecuar, ¿correcto? Generar comprobante de pago uno, vamos a ponerle, ya para que pueda haber una diferencia, pues van viendo, ¿no? Porque nos dice de que podemos ir hablando, perdón, diseñando y conforme vamos avanzando, podemos ir actualizando, ¿no? Lo vimos eso en la clase anterior, la parte teórica, ¿sí? Y después, ¿qué más nos dice? Cajero de consultorio genera comprobante de pago, búsqueda de paciente, ya, ¿no? Posteriormente el paciente entregará la cita a la enfermera del piso y ella entregará la cita al médico, quien lo llamará para atenderlo. Después de examinarlo, el médico registrará en la historia clínica el resultado, ¿no? De la cita. Entonces lo que él hace es registrar, registrar el resultado de la cita, ¿correcto? Entonces, son los cuatro casos de uso que nosotros estamos trabajando, que pertenecen exclusivamente dentro de lo que es la consulta interna, ¿no? Desde el punto de vista, pero haciendo la salvedad de comprobante de pago. Ahora, nos vamos al diagrama general, vamos a generar nuestro diagrama. Entonces,
Comienza con quién? Con nuestra anfitriona. La anfitriona, ¿dónde está la anfitriona? Anfitriona. La anfitriona, ¿qué es lo que hace la anfitriona? Genera el ticket. Generar ticket. Aquí es. Genera el ticket. ¿Qué más hace la anfitriona? Nada más. Lo único que hace es generar el ticket y listo. ¿De ahí quién viene? Viene nuestra recepción. ¿Qué es lo que hace nuestra recepcionista? Nuestra recepcionista genera la cita. Generar la cita. Que la recepcionista genera la cita. Pero para generar cita, ¿qué es lo primero que hace? Busca, ¿no? Busca la historia clínica. Ojo. Entonces nos vamos a reutilizables y simplemente lo arrastramos acá. Imagínense. Obviamente le hacemos una relación, estereotipo de tipo, ¿no? Busca la historia clínica. ¿Qué más? Va a buscar también al médico, ¿correcto? Busca al médico para asignarle ese paciente. Todo está ahí, ¿ah? O sea, no, todo está dentro del texto, ¿no? Sino que lo conozco de memoria, ¿no? ¿Correcto? Entonces, fue include de, ¿correcto? ¿Y qué más hace, no? Obviamente tiene que hacer un mantenimiento de historia clínica porque va a actualizar la historia, ¿sí? Y también estamos con mantener, prácticamente vuelve a hacer lo mismo, pero ya saben de que si no, historia, no existe la historia clínica, la tiene que crear, ¿correcto? Y este de tipo exte. Ahí está. Listo. Después, ¿qué más? Ah, nos habíamos olvidado, nos hemos olvidado. Ahorita después ya, nos hemos olvidado de una cosa. Ya después continuamos. Nos dice que el cajero, porque ahí viene el cajero, es el que tiene que hacer el cobro para que se pueda atender. El cajero, ¿qué cosa? Ah, chispa, ¿verdad? Disculpa, está bien, muy bien, muy bien, muy bien, correcto, así es. Así es, buena observación. Yo lo hacía a propósito para ver si estabas al tanto. Muy bien, correcto. Felicitaciones del caso, ¿no? Lo que hace es la recepcionista, no la anfitriona. La anfitriona solamente genera el ticket, ¿correcto? Entonces, la recepcionista, ¿qué es lo que hace primero? ¿No? Genera la cita. Pero para generar la cita, lo que hace es buscar la historia clínica. ¿No? Ahora sí. De aquí lo vamos a borrar y lo vamos a poner. Ahí está. ¿No? Después, ¿qué hace? Busca al médico. ¿Está? Cambiamos y hace mantenimiento de la historia clínica, es decir, genera, ¿no? ¿Correcto? Y ahí está. Bien, bien, bien la aclaración, gracias. Bien, eso significa que estás acá, que estabas viendo Julio. Perfecto, listo. Ahora sí. ¿Qué es lo que hace el cajero? ¿No? El cajero genera el comprobante de pago, ¿correcto? Esto sale de aquí. Generar comprobante de pago, ¿correcto? A mi comprobante de pago. Pero para generar el comprobante de pago, ya saben ustedes que tienen que dar deuda. Y esto es de tipo
Después, ¿qué hace el médico? Ajá, el médico. ¿Dónde está el médico por acá? Médico. Es el médico. Médico debe registrar el resultado de la cita. Registrar resultado de la cita. Pero para registrar el resultado de la cita, ¿correcto? Debe buscar la cita. No tengo buscar la cita, entonces me voy a reutilizable, ¿correcto? Me voy a reutilizable. Aquí voy a generar un caso de uso, buscar, ¿correcto? Cambiamos el color acá también, aunque se va a cambiar en el lado. Aquí está. ¿No? Registrar el resultado de la cita, pero para poder trabajar con esto, lo que tengo que hacer es buscar una cita. Lo arrastro acá. Y también es de tipo include, porque para registrar yo tengo que buscar la cita, ¿no? La cita, está la cita registrada, entonces vamos a tener. ¿Cómo puede usted atender a un paciente que no tiene una cita registrada? ¿Correcto? Y el médico lo que hace es genera su medicina y le dice váyase al técnico de farmacia para que registre la orden. Me había olvidado. Obteniendo previamente dado, el médico le entregará su receta al paciente, quien se acercará a farmacia a recoger sus medicinas. Asimismo, el técnico de farmacia solicitará la receta y registrará, esto me había olvidado, ¿no? Una orden de entrega de medicamentos. Entonces me olvidé dentro de mis casos de uso generar, ya tengo ya resultado, generar comprobante de pago. Ah, ya, este comprobante de pago y tengo una más que vendría a ser registrar. Ya ves cómo van saliendo. Registrar orden de medicamentos. ¿No? Ahora sí. Aquí sí, ahora sí. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Técnico de farmacia. Técnico de farmacia. Técnico de farmacia. Debe registrar la orden de entrega de medicamentos. Pero para poder registrar la orden, él debe, ¿no? Obviamente, de corroborar de que haya una cita. No tiene cita, ¿correcto? No va a poder generar esta orden de pago. Orden, perdón, de entrega de medicamentos. Vamos a asignarle un color, obviamente, a cada uno de los dueños de este caso de uso. Comprobante de pago no, porque comprobante de pago ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a Profesor, asignarle, ¿no sería excelente en registro de orden de entrega? perdón. Acá está, pero registrar de entrega, acá está. Así también, profesor, déjeme de aquí. Vamos a ponerle un color verde, ya que ahí está. ¿Correcto? Aquí está. Y todos nuestros reutilizables, ¿correcto? Van a seguir con el color plomito, ¿no? Porque ese es un estándar establecido. ¿Correcto? Ahí está.
quedando pendiente este comprobante igualito en atención, ¿dónde está emergencias? Este también va a cambiar, ¿ya? Este no va a ser de color, este vamos a cambiarlo también, ¿correcto? Porque estos pueden estar ligados a uno solo, ¿no? ¿Ya? Pueden ser independientes como pueden ser internos, no hay ningún problema. Ese es algo que ustedes pueden decidir. Pero las generaciones, ¿no? Generar el comprobante de pago, ¿correcto? Que está establecido dentro de este, puede ser el mismo generar comprobante de pago que se encuentra, ¿no? Dentro de atención al cliente, acuérdense, no hay ningún problema. Pueden ser lo mismo, ya saben ustedes de que las acciones es lo mismo. Pagar es pagar, porque lo que va a hacer es buscar una deuda pendiente, ¿correcto? Y lo que hace en emergencia, ¿correcto? Es buscar una deuda pendiente. Ojo, así que pueden ser lo mismo, ¿no? No van a tener ningún tipo de problema. Un ratito me llama el profesor Vega. Dime, profesor Vega. Haciendo, ¿ya? Continuamos y ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? A ver, ya con las consultas externas. Y ahora nos vamos al otro que era requerimiento de administración de caja, ¿correcto? Caramba, ya agregar nuevo diagrama de casos de uso de ADM de caja, ¿correcto? Para simplificar, ¿cuál es el otro? Al de Q, ADM, ¿correcto? Entonces, dentro de esta situación, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Que ya este ya prácticamente es todo lo que nos pide acá abajo, ¿está? Todo lo que nos pide acá, ¿no? Todo esto vendrían a ser los distintos tipos de datos que me pide, ¿correcto? Entonces acá me dice, a ver, ¿qué es lo que me dice? Aquí nos habla de que va a haber un administrador, ¿correcto? Hay un administrador. Ah, no, perdón, tenemos que generar los casos de uso, ya me estaba mandando. Estoy en el caso de uso de nuevo. ¿Qué casos de uso van a ver acá? Primero, ¿no? Hacer un mantenimiento, mantener las series y comprobantes de pago, ¿correcto? Ya, porque nos habla de mantener esas. Un ratito, por favor, nuevamente. Ay, ya, listo, disculpen. Un marciano, los marcianos invaden. ¿Correcto? Entonces tenemos el mantenimiento de series y comprobantes de pago. Después, ¿qué más hace el administrador? Nos dice, ¿no? Todo lo que está acá, todo lo que está acá, vamos a repetirlo prácticamente, porque esa es una de las cosas que tenemos, registrar cierre de caja, ¿correcto? Qué más va a hacer? ¿Qué más van a hacer, perdón? Mantener cajeros, ¿correcto? Eh, Irá después anular comprobantes de pago,
comprobantes de pago, ¿correcto? Y después era asignar comprobante de pago, creo que era la anulación, asignar, ajá. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué hace el cajero? El cajero hace apertura caja, después ¿qué más hace el cajero? Cuadre de caja. Ajá, claro, apertura caja. Y el otro vendría a ser generar, ¿correcto? Serían los casos de uso al final. Vamos a nuestro diagrama de casos de uso de caja y hablamos del administrador, ¿correcto? Este administrador, ¿qué hace? Va a ser mantener series y comprobantes de pago, ¿correcto? Va a registrar cierre de caja, va a mantener cajeros, va a anular comprobantes de pago, y por ende va a asignar comprobantes. No nos dice en ningún momento que para mantener cajeros yo debo consultar, no nos dice nada, por eso es que no colocamos ningún caso de uso exterior. Simplemente hacemos esta, ¿correcto? Y después tenemos al cajero, también el cajero entra acá. Piden que el cajero deba aperturar su caja, ¿dónde está? Apertura, correcto, y deba generar su cuadre de caja. Para acá arriba. Como esto también es otro caso de uso, a colocarle los colores respectivos a cada uno. Este es uno de, con el RCA, el otro software que pesaba como 3 gigas, instalado pesa como 35 gigas en el disco, tú lo haces y los colores automáticamente pasan al otro lado, ¿no? ¿Ya? Pero aquí sí hay que estar colocándole, ¿qué color le ponemos? Ponerle un azulito, ¿correcto? Entonces, este pertenece a estos. Y acá no tenemos ningún reutilizable, ¿no? Diagrama de caso de emergencia están con sus colores, casos de consulta interna están con sus colores. ¿Y qué más tenemos? Tenemos seguridad, acá está, igualito. Tenemos caso de uso, ¿no? Seguridad. Y después vamos a tener diagrama de caso de uso, seguridad. Aquí ya sí es más sencillo, ¿correcto? Aquí sí es algo que por defecto sabemos que tenemos que hacer un mantener usuario, ¿correcto? Obligatoriamente. Al mantener usuario, tenemos que hacer un mantenimiento del perfil, ¿correcto? El perfil, criterios, ¿no? Y otro, ¿correcto? Caso de uso, que sí es el famoso
logueo, ¿no? Dentro de seguridad tienes que loguearte, ¿correcto? Hacer un login o simplemente le ponemos ingresar al sitio, ¿correcto? Todos estos son casos de uso, ¿no? Un caso, el administrador, obviamente el administrador del sistema, él tiene su propia clave, ¿correcto? Él ingresa y tiene acceso a todo, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer dentro de mantener usuario? Ya hemos dicho que podemos generar los distintos tipos de usuarios, ¿no? Que van a ser, que pueden ser acceso, rol para el médico, qué cosa lo que puede hacer el médico solamente puede ver, porque normalmente en un sistema tú vas a encontrar un menú general, ¿sí o no? Acá tengo un menú, acá tengo otro, ¿correcto? Dentro de ese menú yo voy a tener otro submenú y así sucesivo, ¿correcto? Y así, ¿no? O sea, yo puedo ver acá un montón de cosas como administrador del sistema. Yo veo todo, ¿correcto? Pero, por ejemplo, si hablamos del rol del médico, el médico solamente busca acá lo que son pacientes o citas y se les da acceso a esto y a generar medicina. Nada más. Esto de acá no tiene, ni siquiera lo ve, ni siquiera lo ve, ¿correcto? Entonces se van generando los roles de acceso. ¿Sí? De repente viene y digo ahora, no, el cajero, ajá, cajero solamente ve esto de acá y esto. El resto, él no tiene acceso, ni siquiera lo ve, ¿no? Entonces, aquí es donde estamos haciendo los mantenimientos del perfil, ¿no? Para saber qué cosa es lo que hace cada uno de ellos. Ya eso lo vamos a ver más adelante con la práctica también, ¿no? Cómo se va a ir trabajando. Y obviamente estos tres también van allá. Nos vamos creo que desde acá era. Cambia, ya. Vamos a casos de uso, seguridad. Vamos a rojito, ¿correcto? Esto van a ser los de... Entonces, aquí tenemos nuestro administrador del sistema, que va a ser el administrador del sistema, ¿sí? Lo que va a hacer mantener el usuario, ¿no? Y lo que va a hacer el usuario, que va a ingresar, perdón, lo que va a hacer el usuario es ingresar al sistema. También le damos color. El color era rojo, ¿no? A requerimiento estándar. Y aquí también era de color verde. Cambiar también a todos. Ahí hemos generado
todos nuestros casos de uso del sistema, cada uno independientemente. Y por último, por último, a ver un ratito, por favor. Hoy es un día agitado. ¿Ya? A ver, entonces ya hemos terminado de realizar lo último, correcto, que era nuestro diagrama de seguridad. Aquí está nuestro último diagrama de seguridad con los colores pertinentes, correcto. Entonces, lo último que nos queda hacer es nuestro diagrama general de caso de uso. ¿Qué es el diagrama general de caso de uso? Prácticamente es la unión de todos los DQ. Este diagrama de caso de uso, todo esto en bloque, debe ir en mi diagrama general, más el DQ de emergencia, más el DQ de administración de caja, más el DQ de seguridad. Es decir, todos estos gráficos deben estar unidos en uno solo, ¿no? Perdón, en el diagrama de casos de uso, ¿no? Y aquí en organización y actores, aquí está. ¿Correcto? Aquí van juntando y van viendo cómo lo distribuyen, ¿no? ¿Correcto? Eso lo voy a dejar como tarea, ¿ya? Para los que desean nota adicional, ¿correcto? Para los que desean, no es obligatorio, ¿ya? Lo desean como nota adicional. Alguien que quiere subir su nota, ¿no? Lo van colocando dentro de ese lado, ¿ya? Después de eso, ¿ya? Después de eso, lo único que hacen es poder, para los que desean, los que no, como le vuelvo a repetir, no es obligatorio, ¿ya? ¿Correcto? Yo este archivo ahorita se los voy a pasar, ¿no? Porque lo voy a subir al Drive, lo voy a guardar ahorita, listo, ya está. Cierro. Este archivo, ya saben ustedes, lo tienen dentro de Chamilo, del Chamilo. No, si quieren ahora, mañana, porque el martes yo lo voy a hacer de todas maneras, ¿correcto? El martes yo lo voy a hacer. Pero le dejo para que ustedes practiquen el que desea, ¿no? Entonces, el que me lo envía por correo, me lo van a enviar por correo el Camilo. No lo voy a colocar como tarea así netamente, ¿no? Dependientemente, envían, ustedes colocan su apellido, tercer ciclo mañana, y colocan eso. ¿Correcto? ¿Ya? Por si acaso. Entonces, ahorita esto se ha guardado en documentos, creo que está, semana 10. Lógica, modelos. Entonces voy a subirlo al Drive un ratito. Como Juan Hernández, sí, aquí es. Archivos, van a 10. ¿No? Semana 10. Compartir, obtener vínculo. Vector, sí, copiar el vínculo. ¿Correcto? Ahora, ojo, por favor, acuérdense que tienen que estar logueados, ¿no? Me están ahí, profesor, autoríceme. Si no están dentro de su logueo, no salir, por favor. ¿Ya? A ver, alguien que lo baje rápidamente, que esté bloqueado.
¿Bajó? ¿Bajó? ¿Alguien le bajó? Si están logueados debe estar bajado. Si están con otro correo, no le va a permitir, no tienen acceso. ¿Listo, muchachos? Listo, muchas gracias. Nos vemos, cuídense hasta el día martes.